Teorías de la personalidad, presentado por Yamisaret Jaimes Ortega, presentado a Ivonne Ginette González, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Psicología, Personalidad. Introducción. A menudo la gente habla de la personalidad como si se tratara de un producto, incluso como si la personalidad consistiera en rasgos atractivos y admirables, efecto, encanto, honestidad, pero no vemos que la personalidad es algo mucho más complejo de lo que indica el uso ordinario del término, e incluye tanto rasgos positivos como negativos. Los estudiosos de la psicología siempre han tratado de comprender las diferentes personalidades, pero no fue sino hasta hace un siglo que los científicos comenzaron a realizar observaciones científicas sistemáticas y a sacar conclusiones de ellas. Algunos teóricos ponen énfasis en las experiencias de la primera infancia, otros en la herencia y otros atribuyen el papel fundamental del medio ambiente. Hay quienes analizan únicamente cómo se comportan las personas congruentes en distintas situaciones y momentos y le restan importancia al concepto de una personalidad única y consciente. Objetivos: conocer el concepto psicológico del término personalidad, comprender las principales teorías de la personalidad, identificar los principales exponentes de la psicología de la personalidad. ¿Qué son las teorías de la personalidad? Las teorías de la personalidad son aquellas que buscan dar una explicación a los procesos y características psicológicas fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana. Estas se interesan en la investigación y descripción de factores que conforman a una persona con el fin de comprender su conducta e intentar predecirla. Las teorías de la personalidad son: teoría psicodinámica, teoría cognitiva, teoría humanista, teoría biológica, teoría del aprendizaje, teoría de los rasgos. Teoría psicodinámica de la personalidad. Argumenta que la conducta es la consecuencia de fuerzas psicológicas inherentes al individuo que se da fuerza fuera de la conciencia. La teoría psicodinámica aduce 5 proporciones. Ellas son: primero, que nos comportamos de forma inconsciente. Segundo, en nuestra mente surgen conflictos. Tercero, la personalidad se empieza a formar por experiencias tempranas en la niñez. Cuarto, la manera como pensamos sobre nosotros mismos influye en cómo sociabilizamos con los demás. Quinto, tener una personalidad desarrollada influye en cómo manejamos los sentimientos, dependiendo los de sentimientos sexuales o agresivos si somos dependiente en lugar de independiente. Teoría cognitiva de la personalidad. Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. En palabras de Bandura, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. De igual manera, juegan un papel importante las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la manera de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento, teniendo en cuenta que las personas se ajustan a unos criterios o estándares de desempeño que son únicos a la hora de calificar un comportamiento en diversas situaciones. Teoría humanista de la personalidad. Sus principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers. Esta teoría es entusiasta, se enfoca en la autorrealización del ser humano. Sus autores estaban convencidos de la bondad del hombre y de las necesidades que le permitían ser él mismo, ya que todos tendemos a la autorrealización, una motivación innata del hombre, la cual se conforma por el desarrollo de las potencialidades, capacidades y por la satisfacción de las necesidades.
Teoría biológica de la personalidad. La base biológica de la personalidad está influenciada por la biología del cerebro, aunque estrechamente relacionado con la psicología de la personalidad. Las bases biológicas de la personalidad se centran en por qué o cómo los rasgos de personalidad se manifiestan a través de la biología, además de identificar los rasgos de personalidad. Teoría del aprendizaje. Explica los cambios que se producen en la conducta debido a la práctica y no a otros factores como el desarrollo fisiológico. Algunas de las teorías aparecieron como una reacción negativa a las anteriores, otras sirvieron de base para el desarrollo de posteriores teorías y otras tantas solo ciertos contextos específicos del aprendizaje. Diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y razonamiento a una lengua. Las distintas teorías del aprendizaje se pueden agrupar en 4 perspectivas. Conductista, se centra en la conducta observable. Cognitivista, el aprendizaje como un proceso puramente mental. Humanista, las emociones y afectos tienen un papel en el aprendizaje. Y la perspectiva del aprendizaje social, los seres humanos aprendemos mejor en actividades de grupo. Teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos se refieren a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Conclusiones. A medida que ha surgido la necesidad de abordar el concepto de personalidad como una manera de entender el porqué del comportamiento del ser humano, ha surgido también la necesidad de construir instrumentos de medición que evalúen las características individuales para determinar un perfil de personalidad. Esta evaluación se hace desde los diferentes componentes de la personalidad. A lo largo de la historia ha sido difícil unificar el constructo de personalidad debido a que desde las diferentes posturas teóricas se han planteado diversos criterios, categorías y definiciones que no se enmarcan dentro de una perspectiva que incluya todos los factores que la componen. Referencias tomadas de la guía Fase 2, Personalidad. Gracias por su atención.